mucho antes que las consolas de videojuegos, mucho antes que el 3DS, mucho antes que los juegos en celulares. ¿De qué estoy hablando? Incluso mucho antes del Game Gear y de Game Boy. Estamos hablando de algo que revolucionó la industria de los videojuegos y que en definitiva marcó el destino de la compañía Nintendo. Probablemente tú no lo conoces, pero para eso estoy yo aquí. Hoy hablaremos de Game & Watch. Ok, Game & Watch simplemente era una consola de videojuegos portátil. En la línea de Game Boy y Game Gear, 3DS y todas estas videoconsolas que han surgido desde entonces, lo único que fue muy adelantada a su época porque se adelantó incluso a la popularidad de las videoconsolas caseras. De hecho, tanto así que esto fue el producto que marcó el norte a seguir de la compañía Nintendo, porque si no fuera por esto, Nintendo se dedicaría a juegos de cartas y probablemente a hoteles cuyo concepto principal era encontrarse en citas. Sí, así como lo oyes. Así que vamos a repasar primero el génesis de todo esto, la compañía Nintendo. Nintendo es una compañía antigua que principalmente se dedicaba a juegos, pero no videojuegos, sino juegos como este. Entre sus más populares estaban los juegos de cartas. Pero era una compañía bastante versátil, así que hacía muchas otras cosas. Por ejemplo, durante los años 70 tuvo básicamente una línea de hoteles cuyo concepto principal era funcionar como un espacio para citas, es decir, era un lugar donde se concretaban citas para conocer personas. O sea, Nintendo se adelantó mucho también a Tinder y Badoo y todas estas aplicaciones de citas, incluso yendo un poquito más porque pues ya ustedes saben. Ahora, estamos hablando del tatarabuelo del Nintendo Switch, así que ¿cómo se llega a ello? Pues tenemos que hablar de una persona que está a la altura de la leyenda, Shigeru Miyamoto. Juegos con personajes famosos e incluso llegando a crear un sistema de juego para dos. Oficialmente Game & Watch dejó de producirse en 1991, pero esto no ha evitado que se sigan haciendo videoconsolas de Game & Watch, obviamente para coleccionistas y para personas que desean coleccionar y jugar estos entrañables títulos. Claro, a partir de 1991 llegaría el Game Boy y eventualmente hemos tenido otros sistemas de consolas de videojuego portátil como Game Gear, obviamente ya hemos mencionado el Switch, pero sin duda alguna fue Game & Watch el que causó la primera gran revolución de Nintendo en la industria de los videojuegos. Pero nos referimos a Junpei Yokoi. Quizás este señor no es tan popular como el creador de Mario, pero en definitiva él sentó las bases y abrió el camino para que muchos diseñadores de videojuegos y la industria de videojuegos como la conocemos hoy en día y sobre todo el destino de Nintendo siguiera el norte que conocemos hoy en día. Así que trabajaba para la compañía y en un momento en donde la compañía estaba buscando reinventarse, y básicamente estamos hablando en la década de los 70, en donde ya están las consolas arcades y el Atari y consolas sí caseras, pero todavía no está el boom de los videojuegos como lo conocimos en los años 80. Mientras este señor estaba en el tren, se percató de que una de las personas que estaba sentada frente a él estaba jugando con su calculadora. Claro, era entendible. Mientras tú estás en largos viajes de tren, tú tienes que buscar un pasatiempo, ya sea como crucigramas, leer el periódico o leer un libro. Pero le llamó la atención que este hombre en particular, buscando divertirse de otra manera, estaba simplemente jugando con su calculadora, haciendo cálculos matemáticos en una especie de reto automático que se hacía este señor. La cosa es que fuese lo que fuese, le prendió el bombillo y se le ocurrió utilizar la tecnología de las calculadoras para, ¿por qué no?, llevar el concepto de los videojuegos consola portátil. Así que crea el concepto de Game & Watch. Como dice su nombre, sería una consola pequeña de videojuego que, claro, no existe todavía el concepto de cartuchos. Así que cada consola era un solo juego, ¿ok? Por eso esta serie de Game & Watch se ha envuelto como objeto de colección. Y lo otro era que su uso era también fungir como reloj. Game & Watch tuvo una gran serie de títulos, diseños, estilos, así que básicamente esto fue un boom antes del boom de las consolas de videojuegos en la década de los 80. El concepto de tú tener una videoconsola y llevarla donde tú quisieras era prácticamente innovador y tentable, así que las podías ver por donde quiera. Así que fue común que aunque Nintendo, con el éxito del Game & Watch, que abrió las puertas para que entonces en 1983 creara la consola de Nintendo,
aún así no dejara de producir Game & Watch. Así que tuvo diferentes versiones entre las que se encontraron diseños llamativos, otro tipo de juegos. Mi nombre es Eddie Ross y soy el Old School Gamer. Espero que hayan disfrutado esta edición del día de hoy. Regálame un like y dale un share.